8:40 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al consultor político Leonardo Intriago. Lo invitamos para hablar algunos temas de interés en la coyuntura y quiero empezar con lo que ha sido esta semana en Quito, la visita del presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y que causó un revuelo, especialmente en el ámbito democrático, frente a quienes enseguecidamente respaldan a la dictadura oprobiosa de Nicolás Maduro. ¿Cómo ha visto usted este impacto, si hubo impacto político o no, con la visita del presidente legítimo de Venezuela? Buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a toda la audiencia de este importante informativo. Gracias por la invitación. Bueno, importante la visita de un presidente electo a nuestro país, sobre todo para reafirmar el espíritu democrático y la defensa de la democracia y ratificar de qué lado de la historia hay que estar o hay que apuntar. Esto porque hay dos modelos incluso que coinciden con una campaña electoral, dos modelos en el que es importante que la ciudadanía conozca cuál es ese modelo y esa visión de país que la misma ciudadanía deberá elegir. La visita del presidente electo de Venezuela, Edmundo González, también deja claro quiénes son o son amigos, adeptos, seguidores o simpatizantes de quien ha ocasionado un problema social en la hermana República Bolivariana de Venezuela, que es Nicolás Maduro, frente a un presidente electo que no quieren reconocer la propia dictadura, pero que el mundo ha expresado su voz de apoyo, el Parlamento Europeo, el gobierno de los Estados Unidos, tanto el expresidente Biden como el actual presidente Donald Trump, y un centenar de países. Y en ese marco el presidente electo Edmundo González ha hecho una visita o realiza visitas a varios países para justamente ratificar ese apoyo, pero también para encontrarse con los ciudadanos venezolanos que han tenido que salir de su patria a causa de la dictadura. En el caso ecuatoriano, bueno, hubo miles de venezolanos que lo vitorearon en la Plaza Grande el martes último y que refleja también la diáspora venezolana, alrededor de 8 millones de venezolanos que han huido de la Revolución Bolivariana. Cerca de 8 millones de ciudadanos venezolanos han tenido que salir de su país a causa de esta crisis política que vive la hermana República de Venezuela, de los cuales 7 millones más o menos están en los países de Latinoamérica y el Caribe, y otro porcentaje entre Europa y los Estados Unidos, lo cual, y en Ecuador, casi un poco más de 400.000 venezolanos. Era lógico que donde se concentra la mayor cantidad de ciudadanos es en estas provincias y ciudades grandes como Pichincha, Guayas, Guayaquil y Quito, y es normal tener una reunión con el presidente electo para un poco intercambiar esas experiencias, incluso de la política pública local frente a esta población migratoria. Estamos hablando de políticas de derechos humanos, de inserción laboral, que es normal realizarlo, pero que hoy se evidencia que hay quienes están del otro lado y que no tienen ningún tipo de reparo de decirlo, que es también bastante penoso, porque al final la ciudadanía puede identificar cuál de los modelos camina hacia el desarrollo. Bueno, hay un contraste entre la democracia con todas sus fallas y una dictadura. El saldo de los 25 años de la Revolución Bolivariana es pobreza, miseria, un salario básico de $5 y conculcados los derechos individuales, las libertades. Por ello, la salida despavorida de venezolanos. En gran mayoría sí, todos, la gran cantidad, hablemos de nuestra experiencia de ecuatorianos, tenemos ya un amigo, un colega, un vecino que ha tenido que huir y emigrar de esa dictadura y que nos cuenta directamente la experiencia. No hay uno que diga salí porque quise hacer turismo o quise salir de mi país y separarme de mi familia para vivir una nueva experiencia en Ecuador, en Colombia, en Chile. No hay uno que lo diga, o muy pocos que lo puedan decir. Es grave la situación y las razones por las cuales tuvieron que salir de su país, y
ellos sienten ese dolor y anhelan retornar, claro, en condiciones de libertad, de democracia, de respeto a los derechos humanos, de libertad económica, pero como vemos en este contexto geopolítico, incluso le hace un flaco favor a una candidatura que responde a esa tendencia. Miren solamente el ejemplo que pasó con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, abanderando las ideas de la soberanía, poco más y llevaba a la quiebra a un país productor y comercial como Colombia, por un problema ideológico. Entonces hay que salirnos de esas ideologías y hablar de principios, de ética y hacia dónde caminan hoy los países. Claro, por ello, a propósito de lo que usted señala, Petro tuvo una salida equivocada, como ha sido considerado al interior de Colombia e internacionalmente, cuando desafió al presidente Trump en una época que es difícil, un gobierno complejo de Donald Trump, y por ello la respuesta, él tuiteó a la madrugada y recibió la respuesta de Donald Trump con los aranceles del 25% y quitarles la visa hasta a sus ministros, y tuvo que retractarse precisamente por ese pensamiento ideológico equivocado. Y que desconecta con las nuevas tendencias y nueva visión de una nueva ciudadanía, un nuevo electorado, una nueva población que hoy ya vive la evolución de la tecnología, la inteligencia artificial, de los mercados electrónicos. Y hablar de estos temas ideológicos creo que estancan el desarrollo de los países. Habrá que revisar algún estudio de aceptación popular que tenga hoy el presidente de Colombia para ver en qué niveles y cuánto la gente apoya ese criterio, o quizás estén arrepentidos de haberlo elegido como presidente, porque eso hace mucho daño al desarrollo de su país. De acuerdo a los analistas colombianos, el respaldo es bajo, ha caído de Gustavo Petro, y en esas consideraciones afecta. Ahora, volviendo al tema inicial, ¿cree usted que hubo un impacto político la visita del presidente legítimo de Venezuela a Quito? Totalmente, y esto venía un poco de un proceso que se ancla también con el proceso electoral y político, porque como decía al principio, permite también dilucidar y transparentar quién es quién, o a quién apoyan, o de quiénes son amigos. Asumir definiciones, ¿no? Asumir definiciones que la gente necesita conocerlo, porque esto empieza con la tibieza de una respuesta de la candidata presidencial Luisa González en una entrevista en CNN, y una tibieza o salirse por no supo responder. Y después su máximo líder ratifica un apoyo con toda la seguridad del caso, lo cual empieza también ya a elucidarse. Ahora, esta presencia del presidente electo en Ecuador y estas acciones que tuvieron, por ejemplo, el Consejo Municipal de Quito de abstenerse de declarar huésped para también reconocer al presidente electo de Venezuela, deja claro también esa visión y ese camino de estas fuerzas políticas, y que el ciudadano las absorbe, las reflexiona y las analiza. El ciudadano tiene la capacidad hoy, a través de las diferentes redes sociales, de la sobrecarga de información que recibe, de comprender también qué modelo de país es el que quiere. Y claro que influye mucho estas actitudes que tuvieron este movimiento político ideológico de izquierda frente a la visita del presidente. Influye y se ven en las últimas encuestas también. Vemos cómo de alguna manera hay un ascenso en estas encuestas que hemos revisado del candidato presidente y un estancamiento. Incluso algunas encuestadoras revelan cierto descenso incluso de la candidata González. Con una circunstancia, en el caso de Venezuela, el repudio que hay en el Ecuador de más del 80% a una dictadura como la de Nicolás Maduro, dictadura que primero fue Chávez y luego Maduro, que se ha extendido por 25 años. Cuando se obsesionan por el poder, esos son los ejemplos. Es un ejemplo lo que sucede en Venezuela, de lo que podemos también comprender en el país. Es una proyección, es un escenario que puede la gente comprender que podría ocurrir quizás en el Ecuador, en diferentes modalidades, pero es como la tendencia a esa obsesión y perennizarse en el poder. Venezuela lo ha demostrado y ahí tienen los resultados.
Un país que está secuestrado por la dictadura, un país que está secuestrado por la tiranía y que ha provocado un éxodo sin precedentes de sus ciudadanos, lo cual habría que revisarlo, analizarlo, para tomar decisiones. ¿Quién puede creer en elecciones en Venezuela luego de lo que hizo? Primero prometió a la comunidad internacional y finalmente se burló del pronunciamiento mayoritario del pueblo, porque ganar con más de 30 puntos, como certifican las actas, los votos, y avaló el único evaluador, el Centro Carter, que fue precisamente invitado por el dictador. A veces ya se burlan en la cara de los ciudadanos, pero también estoy convencido de que estos ejemplos, a través de las diferentes, porque aunque quieran secuestrar a la interna los medios de comunicación para que no difundan una información más real de lo que sucede, tenemos hoy las redes sociales, que es difícil de controlarlas, y ahí hay un ejemplo de cómo puede actuar el ciudadano frente a estas conductas tiranas, dictatoriales, que le hacen un flaco favor a la democracia. Mire lo que sucedió en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, generalmente los hispanos se inclinan en elecciones por los demócratas. Eso es como una tendencia que siempre, por las políticas públicas o la tendencia, pero en esta última elección hubo un voto sorpresivo de los hispanos hacia Donald Trump, porque a la interna de los Estados Unidos, incluso los hispanos se dieron cuenta del problema que ocasionó abrir demasiado las puertas a la migración, ¿no? Y eso creó un caos en el país. Por eso le dieron ese voto de confianza en Estados Unidos a Donald Trump, a pesar de que él siempre dijo lo que quería hacer, siempre lideró esa causa y abanderó esa causa de poner en orden a los Estados Unidos. Que de alguna manera repercute directa o indirectamente a los migrantes, los que ya tienen, están instalados legalmente, pero tienen parientes que ilegalmente o están o pretenden ingresar a Estados Unidos. Esos ejemplos que ocurren en Venezuela, por ejemplo, con ese modelo político que probablemente se replicaba, la gente lo comparaba con, por ejemplo, la política de Biden, con mucha simpatía, y lo que realizó la política pública de Biden llevó a los ciudadanos hispanos a una desesperación también, y decir, necesitamos un cambio en este país, darle un giro, porque si no nos vamos al caos. Tuve la experiencia de estar previo a elecciones en ese país y pregunté a mucha gente, y ese era el relato, ese desorden, la delincuencia, el crimen, eso descontroló algunas ciudades, y por eso le dieron el voto a alguien que quizás no tengan mucha afinidad, pero lo veían necesario, porque no querían que se repliquen ciertas políticas de desorden, caos, y como las de Maduro en Venezuela. Es como ese referente que la gente de alguna manera quiere comparar en sus países, con candidatos que proyectan una política de izquierda que se tergiversó totalmente por esa obsesión por el poder. ¿Usted cree que impacta en el Ecuador el hecho de conocer que Venezuela vive una dictadura? Porque los ecuatorianos quisieran vivir en democracia, con todas las fallas que tiene un sistema democrático, evidentemente, pero ¿está consciente de que no quisiera una dictadura como la de Venezuela? Totalmente. Sería descabellado pensar en que hay una población ecuatoriana que quisiera vivir un modelo de gobierno como el de Venezuela. Sería muy complejo comprenderlo. Yo estoy convencido de que la gran mayoría de ecuatorianos busca otro tipo de modelos de gobierno donde se respeten las libertades, donde se respeten los derechos humanos, donde, como toda política pública, se tenga que perfeccionar, que mejorar, en la que colaboren los ciudadanos, participen en esa construcción de la política pública, pero vivir en un ambiente en el que los mismos venezolanos que viven en nuestro país a viva voz gritan y dicen, por favor, no cometan ese error como el que hemos cometido nosotros. Eso lo dicen las declaraciones que hemos visto en los medios de comunicación. Y claro, esa amistad que hemos tenido con varios ya personas, hermanos venezolanos que ya están en nuestro país y que nos cuentan su experiencia, seguramente ponen a reflexionar y a pensar al ciudadano por qué modelo de país quieren y de qué lado de la historia quieren estar.
Bien, al consultor político Leonardo Entriago, muchas gracias por la presencia en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias a usted por la invitación. Les anunciamos, vamos a una pausa publicitaria y luego viene el segmento Clarito Está con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes quisiera promocionar el programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a analizar este sábado 8 horas los problemas de los migrantes y las deportaciones desde Estados Unidos, los desafíos de la administración del presidente Trump y su relación con América Latina y el Ecuador, la dictadura de Venezuela y las elecciones en nuestro país. Invitados, el embajador Luis Gallegos, internacionalista y ex canciller de la República, el embajador Alejandro Suárez, director de la Academia Diplomática, y el escritor e internacionalista Jorge Ortiz. De mi parte, les deseo un feliz viernes, feliz fin de semana. Dios mediante, volveremos el próximo lunes a seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario.